Muy buenos días, mis queridos, amados hermanos en el Señor Jesucristo. Gracias, bendito Señor, por la presencia de todos y cada uno de nosotros en este día, por este medio. Yo doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de nuevamente poder estar reunido con ustedes, aún por este medio virtual. Es un privilegio volver a vernos en un domingo que nos reunimos para celebrar juntos el culto dominical, donde podemos reunirnos como hermanos en la fe, en este calorcito del amor de Cristo, y poder estar todos unidos en un mismo sentir. Es un gozo, es una alegría, es una felicidad. Y este gozo, esta alegría y esta felicidad la quiero compartir con ustedes hoy y con todos aquellos que nos están viendo por estos medios de YouTube y también por Facebook. Quisiera invitarlos en esta mañana a que abran junto conmigo la bendita palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5 y en los versículos 16 al 18. Es una bendición muy grande, es una bendición preciosa poder leer la palabra de Dios. ¿Ya la tienen, mis amados hermanos? Voy a leer la palabra de Dios y lo voy a hacer en favor de todos ustedes. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18. Y dice la palabra de Dios: Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. El Señor bendiga esta palabra, esta preciosa palabra que nos trae nuestro Dios a través de su Espíritu Santo y de su santa palabra para todos nosotros hoy. He titulado la reflexión de esta mañana, o la enseñanza, o la predicación de esta mañana, la he titulado Conociendo la voluntad de Dios. Conociendo la voluntad de Dios. Cuando hablamos de conocer la voluntad de Dios, es un tema difícil de entender, ¿verdad? Es un tema bastante complicado, podríamos llamar entre nosotros mismos los cristianos, muy difícil de entenderlo. Pero con la presencia del Espíritu Santo de Dios, quien nos revela su santa palabra, vamos juntos a tratar de aprender a conocer la voluntad de Dios en tu vida, la voluntad de Dios en mi vida. Permítame primero que veamos cómo podemos aprender a conocer la santa voluntad de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Para esto, los voy a invitar que vayamos también en la palabra de Dios al libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Tú vas a dejar ahí separadito donde acabamos de leer en Primera de Tesalonicenses, porque vamos a regresar obviamente allí va a estar el centro de la enseñanza de esta mañana. Pero te invito a que miremos entonces, para conocer la santa voluntad de Dios en tu vida y en mi vida, vamos a apoyarnos también en la palabra de Dios, para saber qué nos dice su santa palabra, qué nos anima y qué nos enseña, para que nosotros podamos entender y podamos ver
cómo podemos aprender realmente a conocer la voluntad de Dios. Dice Primera de Juan, capítulo 1 y el versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Encontramos varias condiciones para que nos sea revelada la santa palabra de Dios según este texto que estamos leyendo, que estamos ojalá aprendiendo, que estamos ojalá entrándolo y teniéndolo dentro de nuestros corazones. Empieza diciendo el texto: pero si andamos en luz, si andamos en luz. Este andar en luz no es otra cosa sino el andar unidos, pegados al Señor Jesucristo y entender lo que implica esta unión. Saber que el Señor Jesucristo nos redime. Saber que el Señor Jesucristo nos satisface. Saber que el Señor Jesucristo todo nos lo da. Y como nos dice el texto, lo más importante, entender que si andamos en luz, Él nos limpia de todo pecado. Mire como dice en la última parte, en la última parte del texto. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, que nos limpia de todo pecado. Luego entonces, andar en luz es andar limpios. Pero andar limpios al lado del Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué? Dice la palabra, como Él está en luz. Y déjame decirte que es real que la luz se opone a las tinieblas. En este peregrinar nuestro en este mundo, andamos en tinieblas. Pero cuando llegamos a los pies del Señor Jesucristo, empezamos a caminar en la luz verdadera que es el Señor Jesucristo. Un ejemplo para poder andar limpios, unidos al Señor Jesucristo, nos lo da el mismo Señor Jesucristo cuando ustedes recuerdan en la palabra de Dios, nos lo narra en la última cena del Señor Jesucristo con sus 12 apóstoles. Aquella última cena que Él iba a tomar para iniciar un proceso de redención, de sacrificio, de muerte y de resurrección, por salvarnos a nosotros. ¿Recuerdan aquella vez que Él lavó los pies de sus discípulos antes de cenar con ellos? Es un ejemplo muy lindo y muy hermoso que lo traemos ahorita para poder entender que el andar pegados al Señor Jesucristo requiere que estemos limpios, que andemos en luz como Él está andando en luz. Con este acto, el Señor Jesús quiso recordar a sus discípulos que para poder cenar con Él, escúcheme bien, les dio a entender con claridad que para poder cenar con Él debían estar muy limpios. Y en aquel tiempo, el símbolo, digamos, obligatorio de limpieza era el de lavarse los pies. Eso tenían que hacerlo obligatoriamente antes de entrar a una casa. Pudiera ser a la casa de ellos mismos. Tenían que lavarse los pies y mucho más,
tenían que estar muy limpios en sus pies y muy limpios también en sus manos al sentarse a la mesa. Hoy, toda esa actividad se hace generalmente es lavándonos las manos. Por lo menos nos han enseñado nuestros padres, y nosotros generalmente por cultura, por aseo mismo, nos lavamos las manos antes de sentarnos a la mesa. Y si esto hacemos al sentarnos con la esposa, con los hijos, con quienes se sienten a la mesa, pues mucho más hay que hacerlo para sentarnos a la mesa con el Señor Jesucristo. Me recuerda esto al principio de esta pandemia, que a todo mundo nos pusieron a quitarnos los zapatos antes de entrar a la casa y entrar inmediatamente al baño a asearnos. Mire que esto no es gratuito. Realmente esto se fue quitando poco a poco cuando se fue descubriendo realmente por dónde es que se contagiaba o nos contagiábamos con ese virus. Y se están contagiando aún hoy día. Tenía asidero y razón, porque en la calle, en los lugares donde estábamos o por donde caminamos, es muy fácil contraer suciedades, es muy fácil contraer cosas nocivas que se van a llevar después a la casa. Y que quizá descalzo lo íbamos a pisar, ¿verdad? Entonces tenían razón en esa parte. Yo creo que lo tomaron como un ejemplo extractado de la palabra de Dios, que para entrar a la casa debiéramos estar limpios y mucho más para sentarnos a la mesa. Y repito, más aún todavía para sentarnos a la mesa con el Señor Jesucristo. De ahí ese ejemplo que estoy extractando de la palabra de Dios, pues en los pies de los apóstoles se acumulaba mucho polvo, recogido en sus zapatos, en ese tiempo eran sandalias, y que se les pegaba, ¿no es cierto?, por el sudor de sus pies, y el polvo se les pegaba en sus pies. Entonces esto solamente salía, obviamente, limpiándolo y lavándolo con agua. ¿Qué simboliza todo esto hoy para nosotros? Hoy para nosotros esto simboliza que realmente nosotros estamos llenos de manchas, llenos de polvo, llenos de suciedades por causa de nuestros pecados y nuestras transgresiones. Así es que si no los lavamos antes, son un obstáculo para estar unidos a Jesús y disfrutar de su compañía. Son un obstáculo para poder cenar con Él. Y claro, son un obstáculo para poder conocer su santa voluntad en nosotros. Porque si no estamos pegados a Él, como lo dije antes, nos es muy difícil conocer su santa voluntad en nosotros. Justo también, cuando nosotros, y es lo que predicamos y lo que dice la santa palabra, el Señor mismo nos habla y nos dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Él está a las puertas de tu corazón llamando. Él está a las puertas de tu casa llamando. Y Él dice que si nosotros le abrimos, que si nosotros tenemos la decisión voluntaria de abrir esas puertas de nuestro corazón, Él nos promete y nos dice: entonces yo entraré y yo voy a cenar con ustedes. Bendita palabra del Señor, que nos invita a que Él entre a nuestros corazones y a nuestra casa. Pero qué tan lindo y caballeroso es el Señor. Él dice: si tú quieres, si tú tomas la acción de abrir la puerta de tu corazón, si tú tomas la acción de abrir la puerta de tu casa, entonces yo voy a entrar y voy a cenar contigo. Eso quiere decir que ya el Señor
por medio de su sangre, como vamos a ver más adelante, quiere limpiarnos, quiere limpiar nuestro corazón, quiere limpiar nuestra casa, para que Él sea el Señor de nuestra vida, para que sea el Señor de nuestros hogares. Y quiere limpiarnos para que nosotros entonces, por medio de esa limpieza del perdón de pecados, podamos ser dignos de sentarnos a la mesa del Señor y que se cumpla su promesa en nosotros, que Él entra y cenará con nosotros. Esto sucede cuando entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo. Cuando entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, Él nos baña. Él nos limpia con su sangre preciosa. La sangre que Él derramó en la cruz del Calvario para salvarte a ti y para salvarme a mí. Este acto, mis amados hermanos, se denomina y se llama redención y se llama perdón de todos nuestros pecados. Escúchame bien. De todos nuestros pecados. El Señor no escoge un pecadito según la calidad o según la cantidad para decirte este sí y este no. El Señor dice en su palabra que Él es fiel y justo cuando tú y yo confesamos nuestros pecados, que Él es fiel y justo y perdona todos nuestros pecados. Esa es la redención total y el pago total que el Señor Jesucristo hizo en la cruz por ti y por mí. Sin embargo, en nuestro peregrinar puede volver a aparecer esa mancha cuando nos descuidamos, bien sea con nuestro pensamiento o bien sea con nuestros actos pecaminosos. Sin embargo, y justo es ahí donde se nos aplica la sangre de Cristo para limpiarnos de ese nuestro nuevo pecado. Cuando nosotros, habiendo recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón, de pronto nos descarriamos, de pronto nos vamos por otros caminos, de pronto aún nos vamos tras otros dioses, que es lo que más enoja a nuestro Dios. Pero aún así, cuando eso sucede, entonces el Señor Jesucristo, cuando ya nos perdonó todos nuestros pecados, y volvimos a caer y a cometer estos, entonces el Señor Jesucristo nos está esperando que nosotros volvamos a Él, para Él entonces bañarnos nuevamente con la sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario por ti y derramó en la cruz del Calvario por mí. ¿Has observado, por ejemplo, cuando en tus ojos las glándulas lacrimales están trabajando y trabajando y trabajando y te das cuenta que no dejan de trabajar? No sé mucho de esta parte, pero creo que hasta dormidos esas glándulas lacrimales no dejan de trabajar. Continuamente está trabajando en nuestros ojos. ¿Y saben para qué? Para limpiarnos de todas las suciedades que caen a nuestros ojos, de todas las suciedades que han visto nuestros ojos, de todo aquello que llamamos sucios en nuestros ojos. Esas lágrimas están trabajando para sacarlas y no dejarlas que se acumulen, porque si se acumulan nos hacen daño. Entonces continuamente van saliendo aún, déjame decirte, aquellas grandes vigas que se hacen en nuestros ojos por causa de nuestra maldad, que no vemos con nuestros ojos sino cosas malas. Aún esas vigas, las lágrimas están tratando de sacarlas para que nuestros ojos permanezcan limpios. Pues déjame decirte que la sangre de Cristo en nuestra vida es como esas lágrimas que continuamente están lavando ya no nuestros ojos, sino nuestras almas y nuestro corazón de cualquier suciedad
y de cualquier pecado. La sangre de Cristo fluyendo a través de ti cuando lo aceptas y recibes como su Salvador. Esa sangre está fluyendo permanentemente día y noche, estés despierto, estés semidormido, estés dormido. Ahí también la sangre de Cristo está permanentemente circulando en nosotros para limpiarnos y sacar cualquier suciedad que haya querido entrarse o que esté en nosotros y que el diablo haya querido entrar en nosotros. Es una bendición muy grande, ¿verdad? Es una bendición que nadie que entienda esto se puede perder. Es una bendición que ningún cristiano, conociendo la palabra de Dios, se puede perder y puede dejar de decirle a todo el mundo que es una bendición muy grande que la sangre de Cristo esté permanentemente recorriendo nuestro ser para limpiar nuestra alma, limpiar nuestro corazón, limpiar nuestros pensamientos, limpiar nuestra vida. ¿Y cómo podemos describir esa bendición? Es algo que está en la voluntad del Señor. Es algo que tú y yo no podemos hacer. Por mucho que queramos, no nos podemos salvar a nosotros mismos. No nos podemos limpiar a nosotros mismos de las suciedades de nuestros pecados. Solamente lo puede hacer nuestro Señor Jesucristo en su santa voluntad para con nosotros. Y esa voluntad del Señor está y viene en nosotros para que aprendamos a caminar en la luz y así poder caminar unidos y juntos en la presencia de Cristo. Pues mientras caminemos en Él, su sangre siempre, como lo digo y no me canso de repetirlo, si caminamos en Él, si caminamos con Él, si caminamos pegados y unidos a Él, su sangre siempre nos estará limpiando de toda suciedad y de todo pecado. Cuando en nosotros existe esa dicotomía de estar o no estar en la presencia de Dios, es decir, aquella dicotomía que a veces en nosotros mismos creemos que el Señor está con nosotros, estando o no estando nosotros con Él. Déjame decirte que hay razón en que el Señor siempre va a estar con nosotros, estando nosotros en la condición que estemos. Pero nosotros no vamos a poder estar en el Señor, andando en tinieblas. Cuando existe esa dicotomía, entonces, en cuanto a la presencia de Dios, es cuando se nos dificulta tanto aprender a conocer la verdadera voluntad de Dios. Cuando nosotros estamos unas veces sí, otras veces no con el Señor. Unas veces oramos, otras veces no. Unas veces venimos al altar del Señor, otras veces no. Cuando leemos la Biblia, otras veces no. Es decir, según las circunstancias. Cuando eso ocurre, nos es muy difícil aprender a conocer la voluntad de Dios. Según el texto que ya leímos, y los invito a que volvamos nuevamente a Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5 y los textos que leímos del 16 al 18. Según esta lectura bíblica, según este pasaje bíblico, podemos observar. Número 1. Dice la palabra del Señor en el versículo 18. Dad gracias. Dad gracias. Miren, mis amados hermanos, es una frase muy cortica, pero de tanto significado.
mucho para nosotros, a ver, generalmente para todo el mundo, pero mucho más para nosotros los cristianos. Mucho más para los que hemos conocido al Señor Jesucristo. Mucho más para los que tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Dad gracias. Es muy profunda esta palabra. Para nosotros y para el mundo en general, muchas veces la confundimos con un hecho puramente terrenal. Es decir, de solo urbanidad, o de solo buena conducta, o de solo educación, cuando decimos gracias por algo que nos satisfizo o nos está satisfaciendo. Por algo que nuestro prójimo, por ejemplo, hace por nosotros. Le decimos gracias por educación. Pero es tanta la mala educación y tanto el desagradecimiento que muchas veces, siendo beneficiados, ni siquiera damos gracias. Esta palabra es muy importante para nosotros los cristianos, porque nosotros debemos estar dando gracias al Señor permanentemente. Mira, el Señor te da la vida, el Señor me da la vida. El Señor te da la salvación, el Señor me da la salvación. El Señor todo lo que hizo, todo lo que creó, te lo dio a ti, me lo dio a mí. Hoy el Señor nos está dando vida por su santa voluntad. Entonces, el motivo de darle gracias al Señor. No como un simple formalismo, no como un simple decir, sino que salga de nuestro corazón realmente esta palabra que nos dice la palabra del Señor. Dar gracias. Pero quizá el dar gracias y conocer la voluntad de Dios no sea tan terrenal y tampoco sea tan complicado. Justamente en el versículo 18 que estamos leyendo, ¿no es cierto? En este mismo versículo de la palabra de Dios nos sugiere que la voluntad de Dios no sea tan difícil de encontrar ni tan difícil de seguir. Miren, leo todo el texto nuevamente para entender la palabra gracias y la voluntad del Señor. Da gracias en todo, porque esta es que la voluntad de Dios. O sea, que la voluntad de Dios empezamos a entenderla y a descubrirla por medio de su santa palabra. La voluntad de Dios, amados hermanos y oyentes, es que le demos gracias a Dios. Esa es la voluntad de Dios. Es verdad que muchos creen que el conocimiento de la voluntad de Dios es tan limitada, que por ejemplo creen que la voluntad de Dios se limita a que la misma se cumpla cuando yo digo, por ejemplo, Señor, gracias, porque usted quiso que yo me casara con la mujer que me casé. Pero si de pronto, entre comillas, no eres feliz con la mujer que te casaras, le das gracias al Señor porque te casaste con la mujer que supuestamente tú eras la voluntad de Dios. O cuando decimos, por ejemplo, el Señor quiere, es la voluntad del Señor que yo me vaya de la casa. Pero cuando te va mal, cuando te sucede como al hijo pródigo, le das gracias también al Señor porque te fue mal. O quizá también cuando decimos, Dios quiso, fue la voluntad de Dios que yo fuera tan necesitado y no tuviera ni siquiera con qué comer. ¿Será esa la voluntad de Dios? ¿O será
la voluntad tuya, que no eres lo suficiente hombre, cabeza de familia, que está llevando el alimento para tu casa y que en tu casa no falte alimento, sabiendo que el Señor te lo da. Eso sí, lo tienes que buscar. O será cuando decimos, por ejemplo, Dios no quiso. Mire la condición en que estoy. Dios no quiso que yo fuera un médico, que fuera un ingeniero, que fuera un deportista, para ganar tanta plata, etcétera, etcétera. ¿Será esa la voluntad de Dios? Mira los calificativos que tú le estás dando. Otros más descaradamente, perdóneme que lo diga así, me perdonan la expresión de esa palabra, pero más descaradamente dicen, si yo hago la voluntad de Dios, porque yo estoy haciendo la voluntad de Dios, entonces ¿por qué nada me sale? Si estoy orando y ustedes están orando que se haga la voluntad de Dios en mi vida, ¿por qué nada me sale? Qué simples límites colocamos nosotros a la verdadera voluntad de Dios, ¿verdad? Simples límites humanos, porque nuestra humanidad tiene límite, pero nuestro Dios no tiene límites, y la voluntad de Dios es que le des gracias a Dios. Número 2. Entonces, si todo esto que vimos anteriormente no es la voluntad de Dios, ¿cómo entender la voluntad de Dios? Lo dice claramente el texto, y te lo vuelvo a repetir. La voluntad de Dios la entendemos si leemos bien la palabra de Dios, si la entendemos bien y si la hacemos nuestra y practicamos la palabra de Dios. La voluntad de Dios está en que demos gracias al Señor en todo. Escúchame bien. Ya le agregué la otra palabrita que está en la palabra de Dios. Que le demos gracias a Dios en todo. Esa es la voluntad de Dios. Pero nosotros tenemos que entender a través de la palabra de Dios que nos dice que le demos gracias a Dios en todo y que lo hagamos en el nombre de mi Señor Jesucristo. Por eso es que tú has escuchado que cada vez que terminamos una oración, siempre decimos y estamos haciendo peticiones u orando por un enfermo, lo que sea, siempre decimos que lo estamos haciendo no en nuestro nombre, sino en el nombre del Señor Jesucristo. Y déjame decirte que es que aquí hay una diferenciación bien grande. Cuando yo oro al Señor y lo hago en mi nombre, en mis fuerzas, en mi voluntad, es muy difícil hacerlo en el nombre del Señor, en sus fuerzas y en su voluntad. Es muy fácil que cuando lo hago en mis fuerzas, en mi voluntad, en mi querer, es muy fácil que no salgan las cosas. Pero si lo hago en las fuerzas y en el poder y la voluntad de Dios, amados hermanos, tengámoslo seguro que el Señor dice y afirma en su palabra, y es verdad, yo le creo, que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Escúchame bien, todas las cosas. Y esas cosas sean, como nosotros decimos, buenas, regulares o malas, todas esas cosas nos ayudan a bien. Debemos entonces disponernos a darle gracias a Dios en todo y no solo en algunas cosas circunstanciales. Aquellas que yo estimo que le debo dar gracias. No, la palabra de Dios dice, dale gracias en todo. Mira, si tú oras por un enfermo
y en el nombre del Señor el enfermo se levanta. Dale gracias a Dios porque es con su poder y con su voluntad que lo ha hecho. Pero si no se levanta, también dale gracias a Dios porque esa es su voluntad. Ahí es donde dice la palabra que le debemos dar gracias a Dios por todo y en todo. Un ejercicio que nos cuesta a nosotros. Dale gracias a Dios por todo y en todo, pero que le agrada al Señor. A Él le agrada que tú y yo hagamos eso. Que aprendamos a darle gracias tanto en la enfermedad como en la salud. Tanto en la pobreza como en la riqueza. Tanto, otra vez, en la necesidad como en la abundancia. Tanto en el amor como en el desamor. Tanto en el empleo como en el desempleo. Tanto en lo que está a mi favor como en lo que está en mi contra. Hasta en la vida como en la muerte debemos dar gracias a Dios en todo. Es decir, entender que por todo y en todo debemos dar gracias a Dios. Este es, como te lo dije ya, el secreto para conocer la voluntad y la verdadera voluntad de Dios. Número 3. ¿Qué más debo hacer para conocer la voluntad de Dios? Versículo 16. Mire lo que dice el versículo 16. Estén siempre gozosos. Estén siempre gozosos. Tremendo entender esto, ¿verdad? ¿Cómo el pastor viene a leerme esta palabra y a decirme que esté siempre gozoso? ¿Cómo puedo estar gozoso con todo lo que me pasa y pasa en este mundo? En este valle de lágrimas, en esto tan difícil. Mira lo que está pasando en este momento en Colombia, en Antioquia, en Medellín. Mira lo que está pasando en el mundo entero por esta pandemia y por problemas de orden sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Mire la pobreza, mire la escasez, mire todo. ¿Cómo puedo estar gozoso con todo lo que me está pasando en este mundo? Otra vez. Es ahí donde tienes que buscar y pensar en lo que estamos compartiendo. Si estoy unido al Señor Jesucristo, si he lavado mis pecados en su fuente carmesí, si ando en luz como Él anduvo en luz, muy diferente a lo circunstancial, que es todo esto que acabamos de mencionar, siempre estoy y siempre estaré gozoso. Siempre que estemos en luz y pegados del Señor Jesús, estaremos gozosos. ¿Saben por qué la palabra del Señor nos promete y nos habla verdad? Y nos dice que el Señor, nos dice por ejemplo, que el Señor le da consuelo a las viudas y a los que sufren. El Señor consuela a los enfermos. El Señor consuela a los que tenemos pruebas y dificultades. Y Él nos consuela a nosotros para que nosotros consolemos a otros. Ese consuelo del Señor nos da gozo. Esa oportunidad de consolar a otros nos da gozo. Es muy difícil, por ejemplo, en estos tiempos, aquellos que están perdiendo familiares, que tienen familiares enfermos, que hay tantos que están pasando por circunstancias que nos duele tanto que es muy difícil decir yo estoy gozoso. Pero es que gozoso no es salir a brincar, a saltar y a decir sí, estoy contento y estoy feliz. No, gozoso es estar dichoso en nuestra alma y en nuestro corazón que el Señor está conmigo y está con ellos. Cuando ellos no están con y en el Señor, es tu responsabilidad y es mi responsabilidad orar por ellos
para que ellos entren también en el gozo de la salvación y así disfrutemos todos de ese gozo que nos habla la palabra del Señor. Estar siempre gozosos. Ese siempre gozosos lo vamos a tener cuando andamos en la presencia de Cristo Jesús, cuando cumplimos su santa voluntad. Y el versículo 17 nos dice la palabra de Dios: orad sin cesar. Dicen que este es el texto más corto de la palabra de Dios, pero es el texto más inmenso, más profundo de la palabra de Dios. Es el texto de la mayor importancia inclusive de lo que estamos compartiendo hoy. Es de la mayor importancia orar sin cesar. Y déjeme decirle que orar sin cesar no es orar según la circunstancia. Es decir, y lo digo con todo respeto, cuando tenemos una necesidad, entonces nosotros le damos gracias a Dios porque esa necesidad nos hace acercar más a Él en oración. Pero muchas personas solamente piden oración cuando tienen una necesidad temporal. Eso no es orar sin cesar. Eso es orar según la circunstancia y según mi necesidad. El Señor nos ordena es que oremos sin cesar. Que aún dormido tú estés orando al Señor. Que el Señor siempre sea, como dice el salmista, Él es mi pensamiento. El salmista le decía al Señor: mi pensamiento eres tú, Señor. Y ese pensamiento es de día y de noche en nosotros. Entonces la oración debe estar dentro de nuestro pensamiento siempre y a toda hora para poder orar sin cesar. Debemos orar sin cesar porque es muy importante. Pero también es muy importante saber a quién dirijo esa mi oración sin cesar. Porque a veces yo digo que voy a orar y no sé si te ha pasado. Pero me pongo a orar y se me viene ese problema encima y quedo pensando en el problema y se me fue el Señor. Se me fue la comunicación con el Señor. Se me cortó la llamada con el Señor. Y entonces viene mi problema, viene mi conflicto y me enredo, me encierro en mi conflicto y se me olvida que estoy orando. Entonces aparezco orando a otras cosas. Y lo más complicado es que muchas veces, y con todo respeto lo digo, aún los cristianos, acudimos a otros dioses con D minúscula. Acudimos a brujos, acudimos a hechiceros, acudimos a gente que nos gusta que nos diga al oído lo que nosotros queremos oír. Y nos vamos tras esos dioses y le creemos y oramos a esos dioses. Entonces tengo que tener conciencia clara que debo cumplir la palabra del Señor cuando Él me dice orar sin cesar, pero saber a quién estoy orando. No a esos dioses, sino a nuestro Dios, quien es el que siempre, siempre puede cumplir su santa voluntad en mi vida. Digámosle al Señor, en reconocimiento esta mañana, en una breve actitud de adoración. Dile conmigo ahí donde tú estás, cierra tus ojos. Y ahí donde tú estás, dile: Padre, gracias. Gracias por esta palabra que hoy pude entender para poder aprender qué es tu santa voluntad en mi vida. Dile: Padre, gracias por darme la sangre de Cristo que me limpia y me lava de todas mis suciedades para ayudarme a estar a su lado.
Dile, Señor, gracias por proveerme siempre el lavado de mis deslices, de mis malos pensamientos, de mis transgresiones, de mi desobediencia que me apartan del Señor Jesús. Gracias porque me provees ese lavado con la sangre de Cristo y me atraes nuevamente con esos lazos de amor para estar unido a mi Señor Jesucristo. Dile, Señor, gracias por cada circunstancia. Aquellas que yo llamo unas veces buenas, regulares o malas. Gracias por esas circunstancias, Señor. Gracias cuando me das el pan de cada día. Gracias cuando quizá no lo tengo completo en el día. Dile gracias, Señor, por el trabajo que me has dado. Gracias, Señor, porque por medio de él tengo, Señor, con qué comprar el alimento, el vestido, la vivienda. Y tú nos das abundancia, Señor, en todo. Dile gracias, Señor, por la circunstancia de la misma enfermedad. Porque ahí, Señor, es cuando tú te glorías obrando milagros en mi vida y en la vida de por quienes tenemos siempre en oración sin cesar. Dile gracias, Señor, porque puedo confiar plenamente en tus decisiones en mi vida. Dile gracias, Señor, porque eres tú el que guía mis pasos. Y cuando yo permite que seas tú el que guía mis pasos, Señor, siempre los diriges bien y estoy pisando firme. Señor, siempre estás enviando a quien tú quieras enviar para bendecirme. Dile, Señor, gracias porque reconozco que todo lo que sucede en mi vida, sea bueno, regular o malo, es porque tú lo envías o tú lo permites, Señor. Ayúdame, Señor, a no echarle la culpa a nadie de lo que me sucede, sino que yo reflexione en mi propio conflicto y entonces, Señor, yo sea capaz de venir ante ti, expresarte ese mi conflicto, entregártelo a ti, Señor, y darte gracias porque tú, por medio de tu Espíritu Santo, me iluminas a conocer que quizá ese conflicto es porque no estoy haciendo y cumpliendo tu santa voluntad. Dile gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo me revela cuál es la verdadera voluntad de Dios en mi vida. Dile, Padre, te doy gracias. Te doy gracias, bendito Dios, por todo y en todo. Dile, aquí estoy, Señor. Yo no quiero vivir un instante más fuera de tu presencia. Yo quiero abrir las puertas de mi corazón y las puertas de mi hogar para que tú entres, Señor, y cenes conmigo y cenes con nosotros. Señor, yo no puedo esperar más para que tú seas el dueño de mi vida, para que tú seas el dueño de mi corazón, para que tú seas el centro de mi familia. Dile, Señor, te entrego mi vida. Y después de esta palabra, Señor, del día de hoy, que la voy a releer, la voy a reflexionar muchas veces más. Señor, procuraré de aquí en adelante seguir aprendiendo más y más y acatando tu santa voluntad en mi vida. Y aprenderé, Señor, a darte gracias por todo y en todo, y lo haré siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La paz del Señor sea con todos ustedes hoy. Que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sea sobre nuestras vidas
y sobre nuestras familias. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Dios los bendiga.